tal amigos, amigas? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Notivideo desde Zacatecas para México y el mundo en este viernes 16 de octubre del año 2015. Un enorme gusto y un placer poder saludar a toda nuestra amable audiencia que nos ve, nos sigue y nos escucha. El día de hoy le habíamos prometido, tendríamos un desglose, un análisis serio, responsable de cómo se dieron 7 horas prácticamente en números redondos de lo que duró la comparecencia el miércoles pasado de 3 funcionarios del gobierno estatal ante la 61 legislatura del estado de Zacatecas. Acudieron el secretario de Finanzas, el secretario de Administración y el de la Función Pública, quienes abordaron distintos temas y que, entre otras cosas, fueron cuestionados ardua y severamente por los diputados locales, concretamente más de la oposición, respecto a los números que no coinciden de la deuda pública y de a cuánto asciende y cómo está la realidad en cada circunstancia que a cada uno de ellos compete. Así que quédese con nosotros, le presentaremos aquí algunos fragmentos y extractos de lo que ocurrió en la legislatura estatal. Poliform, sellador y laca base agua se caracterizan por ser una excelente opción a la hora de proteger y embellecer la madera de forma fácil y segura. Este producto, al igual que todos los de la familia Comex, puedes encontrarlo en cualquiera de nuestras tiendas. Y bueno, para comenzar, permítame presentar la intervención que tuvo la diputada electa por Movimiento Ciudadano, hoy de Morena, Soledad Luébano Cantú. Acusó muchos actos de corrupción. Que utilizaron los materiales y la maquinaria de Simbra para la pavimentación e incluso me proporcionaron fotografías de cómo los obligaron a cubrir los logotipos de la maquinaria del gobierno. Así de descarados. Contratan empresas, pero el trabajo lo hacen con los empleados, materiales y maquinaria de gobierno. Es un negocio redondo. Con este cinismo se robaron 74 millones de pesos. Pero además, usted ya lo sabía, porque estamos hablando de adquisiciones directas. Y por ley, a usted le reportan todos esos contratos. Pero no hay peor ciego que el cómplice. ¿Por qué no ha iniciado una investigación? Sencillo, porque usted sabe que detrás de esta tranza está el hermano del gobernador. No busque pretextos. Si necesita una denuncia formal, busque en su carpeta y encontrará una denuncia firmada por mí. Deje de proteger corruptos y póngase a trabajar. Secretario de Finanzas, buenos días y bienvenido a esta glosa. Señor secretario, dicen que los números no mienten. El que miente es usted. ¿Sabe qué es esto? Es una sentencia de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Esta sentencia dice que me tienen que entregar información pública que usted se negó a proporcionarme. Lo sentencian a entregarme los documentos, pero a pesar de la resolución, usted mantiene escondida la información a piedra y lodo. Es usted un ejemplo de transparencia, señor secretario. Quienes no me crean, pueden preguntar en la CEIP. El señor secretario lo están multando por negarse a entregarme información pública. Por cierto, también le mandé un oficio solicitando que se hiciera acompañar por esa información. ¿Me hace favor de entregármela? ¿Me la trajo, señor secretario? Creo que ya lo quemé. Es increíble. Tengo más de un año pidiéndole esa información. ¿Qué es lo que esconde, secretario? ¿A quién le tiene miedo? Únicamente le estoy pidiendo las siguientes partidas presupuestales. La partida 1711, donde tienen la nómina secreta. La partida 3692, donde tienen los gastos de publicidad. La partida 4411, donde tienen las donaciones que le dan a las asociaciones priistas. La partida 4451, donde tienen los pagos que le dan
algunos periodistas, pagos a algunos diputados, pagos a líderes sociales y otras linduras. Por eso se negó a entregarme la información, porque en esta partida presupuestal tienen un cochinero. Señor secretario, no se preocupe, aunque el contador Huizar se entere dónde tiene los números sucios, no va a investigar. Recuerde que él es socio de la corrupción. Secretario de Finanzas, además de esconder la información, también se dedica a mentir. Tiene años diciendo que la deuda de Zacatecas es de 4,000 millones de pesos. En realidad, el pasivo es de 13,000 millones de pesos, incluyendo deuda a largo plazo, corto plazo y déficit. Licenciado, le ruego, usted no le piensa cuestionar. No tiene caso. Usted ya está en el basurero de la historia. Por eso lo tienen en el closet de los impresentables. Antes de los robos del centenario, usted aparecía a un lado del gobernador. Ahora solo lo dejan salir a las comparecencias. Yo podría cuestionar los 30 millones de pesos que ha recibido su hermano en contratos de obra pública, o los 13 millones que ha recibido la constructora de su hijo, o el trato déspota que su esposa le da a los empleados de la Secretaría de Turismo, o la forma en que su hermana hizo negocio con las compras de los famosos robots de la Secretaría de Salud. Igualmente, el diputado de Morena, José Luis Figueroa Rangel, dijo que Zacatecas es uno de los estados con más alta deuda pública en nuestro país. Zacatecas ya figura entre las 10 entidades federativas más endeudadas del país, junto con Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Sonora, Nayarit, Veracruz y Baja California. A esto hay que agregar la pretensión del gobierno de Miguel Alonso Reyes, que hasta ahora no ha sido desmentida oficialmente, de que someterá a la aprobación de esta 61ª legislatura del Estado la solicitud de un nuevo empréstito por la cantidad de 2,000 millones de pesos. Hasta hoy, la deuda del Estado de Zacatecas, es decir, que debe pagar el pueblo de Zacatecas, ya es cercana a los 11,500 millones de pesos. Hay que recordar que la deuda histórica heredada a Miguel Alonso Reyes en cuanto a empréstitos ascendía a poco más de 700 millones de pesos. Eso era lo que debíamos los ciudadanos desde que Zacatecas se constituyó como una entidad federativa en 1823. En otras palabras, Miguel Alonso endeudó a nuestro estado en 5 años, lo que nadie había hecho en estos casi 200 años. Si a aquel monto le sumamos la deuda de una obra que ya estaba realizada, y que me refiero a lo que ahora se conoce como ciudad administrativa, con un costo de más de 1,300 millones a través de un contrato leonino pagadero a 20 años, la deuda total heredada fue más o menos de 2,000 millones de pesos. Sin embargo, con el pretexto de saldar en un solo pago la ciudad administrativa, Miguel Alonso Reyes solicitó a mediados del año 2011, a menos de cumplir un año de su gobierno, una deuda aproximada de 4,900 millones de pesos, es decir, casi 3 veces más de lo que se necesitaba. Y luego, otros empréstitos más, que sumados al nuevo préstamo que pretende y que de llegar a aprobarse por la mayoría en esta legislatura, la deuda ascendería a más o menos 14,000 millones de pesos. Hasta hoy, no ha habido ninguna justificación para haber endeudado a nuestro Estado con estas exorbitantes sumas que de forma irresponsable adquirió Alonso Reyes, y afirmamos que no hay justificación para haber endeudado a las generaciones futuras. ¿Por qué? En primer lugar, la administración de Miguel Alonso Reyes ha manejado como presupuesto de egresos desde 2011 hasta 2015 nada más y nada menos que 116,961,210,905 pesos, sin contar los más de 7,000 millones de pesos de la deuda y otros recursos cuantiosos que llegaron por vía federal
como los 450 millones de pesos para los festejos del centenario de la toma de Zacatecas. En segundo lugar, tampoco se justifica porque la mayor parte de las obras que se han pagado con deuda, por ejemplo, con el megapréstamo, se ha pagado parte de las siguientes obras. El gasoducto, 70 millones, que a fin de cuentas costó 100 millones de pesos, obra que regaló a una empresa cervecera transnacional. Las obras complementarias de Ciudad Gobierno, 43 millones de pesos. Paso a desnivel Quebradilla, retorno, 35 millones y que a finales de cuentas costó 95 millones de pesos. Corredor patrimonial turístico y cultural Alameda, Jardín de la Madre, UNESCO 2, 38 millones inicialmente y que terminó por licitarse con 76 millones de pesos. Para seguridad pública, 714 millones 561 mil pesos, usados en parte para construir las llamadas unirse regionales de seguridad, que son verdaderos elefantes blancos. Hasta aquí quiero señalar diversas anomalías, costos inflados hasta el doble y un ejercicio por demás discrecional e irresponsable del gasto. ¿Qué acción ha realizado la Secretaría de la Función Pública? Ninguna. Hasta ahora solo se ha hecho de la vista gorda, pero todavía hay más irregularidades. Parque Industrial Osiris, 60 millones, no existe. Programa emergente de autoempleo y capacitación, 20 millones. Desafortunadamente no hay más tiempo, pero los demostraría que esto se lo roban ustedes a través de familias y amigos o prestanombres. Adquisición de maquinaria pesada por el agro, 100 millones, no se sabe en qué consiste. Obras en zona metropolitana, Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, 57 millones, tampoco se sabe en qué consiste. Y además seguir mencionando más gastos enormes de cientos de millones de pesos dispendidos e innecesarios, pero hoy uno que no tiene ninguna explicación ni justificación dentro del megapréstamo se asigna a la Secretaría de Finanzas 1.840 millones 400 mil y dice que se destinarían a reestructuración de deuda de corto plazo, largo plazo. Pero si en este entonces, junio de 2011, se debían 700 millones y ya se había asignado a la Oficialía Mayor de Gobierno para la reestructuración del PPS, voz, datos inmobiliarios de Ciudad Gobierno, en total 1.358 millones 389 mil pesos, entonces, ¿cuál deuda se reestructuró con esos 1.840 millones 400 mil pesos? La diputada panista, por su parte, Guadalupe Medina Padilla, también se refirió a lo irresponsable que han sido en el manejo de las finanzas públicas y a lo deplorable que significa heredar una deuda pública tan alta en Zacatecas. Compañeras y compañeros diputados, es claro que el auditor Raúl Brito, que depende de nosotros los diputados y no solo de la Comisión de Vigilancia como él lo ha manifestado, no ha hecho lo que la ley de la auditoría le faculta. No sanciona a nadie del gobierno del Estado a pesar del desvío, mal manejo de recursos, jineteo de recursos públicos, adelantos y sobre todo opacidad del ejercicio de los recursos de los ciudadanos. Por todo lo que hemos encontrado en la cuenta pública, no confío en el auditor y en sus resolutivos. A la fecha, secretario de Finanzas, secretario de Administración, secretario de la Función Pública, dejan ver que se abusa del poder para tener un manejo discrecional de los recursos públicos, falta de transparencia y quizá lo peor, la presunta y real corrupción. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Por su parte, el periodista Rafael Flores Mendoza hizo uso de la tribuna en esta comparecencia para solicitar, pedir mayor información y puntualidad respecto de los temas de deuda pública y también cuestionó a los señores funcionarios. Según el portal de la Auditoría Superior del Estado, la deuda del Poder Ejecutivo ascendía a mayo de este año a la cantidad de 10.876.000 millones de pesos y otros 595 millones de deuda municipal. Pero también sabemos que hay un endeudamiento oculto, nada transparente, que está renegociándose y que nos pone por encima de los 14.000 millones de pesos. Y esto se refiere
empréstitos girografiarios y pasivos de toda índole, particularmente laborales, en todas las instancias de educación pública, así como en el Seguro Social, el ISSSTESAC, entre otros. Según análisis de la Auditoría Superior de la Federación, el Estado de Zacatecas alcanzó el quinto indicador de presión financiera más alto entre las entidades del país. En lugar de ir por el camino de una austeridad que le pegue a los altos salarios, a las compensaciones ocultas, a los gastos sin sentidos como el subsidio a los espectáculos feriales, obras de relumbrón y la corrupción, se va por el camino fácil del endeudamiento. Es tiempo de mandar una austeridad y racionalidad en el gasto, un combate frontal a la corrupción para liberar recursos para la gente y no ir por más endeudamiento. Una carga de este tamaño está impidiendo que el gobierno federal invierta más en Zacatecas. El gasto federal en la entidad se ha caído en los últimos 2 ejercicios, pues debemos recordar que buena parte de la inversión federal se da mediante convenios en los que el Estado debe hacer sus aportaciones, y si a eso le adicionamos la ineficacia que hay en las dependencias del gobierno local, que han permitido que no se invierta con oportunidad los recursos que se convienen y se regresen cantidades multimillonarias, como en un momento más se lo haremos saber al señor secretario, se aplica la disminución real del presupuesto de egresos del Estado, que lejos de crecer, ha disminuido en los últimos 5 años. En su momento ya en la comparecencia fueron abordados los distintos puntos temáticos y entre otras cosas el secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, habló de la necesidad de contar con recursos extraordinarios para el cierre del año y poder pagar a los profesores, y además dijo que la deuda pública en Zacatecas es de poco más de 10,000 millones de pesos. El Ejecutivo del Estado ha venido realizando gestiones ante la Federación para obtener recursos extraordinarios para destinarlos al sector educativo en todos sus niveles, con lo que se ha logrado disminuir el déficit. Sin embargo, no ha sido suficiente. Asimismo, se ha realizado un acompañamiento permanente al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas en conjunto con legisladores federales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es importante, a 5 años de la administración del licenciado Miguel Alonso Reyes, hacer un balance en materia de política fiscal y de finanzas públicas en Zacatecas, destacando la implementación de los programas de fortalecimiento municipal, en el que los 58 municipios recibieron 200 millones de pesos del empréstito contratado en 2011 para solventar las deudas que habían contraído en administraciones pasadas. Asimismo, a los 58 municipios se les puso en ceros sus compromisos que tenían con el Instituto Mexicano del Seguro Social por un importe de 97 millones de pesos. En el rubro de amortización contable, incorporamos a nuestros estados financieros avances de gestión y cuentas públicas, todas y cada una de las disposiciones que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable para cumplir a cabalidad con lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Diputadas y diputados, las funciones que se llevan a cabo en la Administración Pública Estatal por la Secretaría de Finanzas tienen efectos durante todo el ejercicio fiscal, de manera previa con la integración del paquete económico, posterior en la distribución de los recursos a las dependencias, entidades, órganos autónomos, poderes y municipios, y finalmente con la composición de las cuentas públicas. Estas acciones permiten contribuir a un Estado de Derecho, para lo cual todo el equipo de la Secretaría de Finanzas realizamos un trabajo arduo, honesto, ético y profesional. Muchas gracias. Por su parte, el secretario de la Función Pública, Guillermo Huízar Carranza, también dio a conocer en un año lo que ha hecho la dependencia a su cargo y habló de la actividad intensa que tuvo durante los últimos 12 meses. Durante el periodo de revisión, se determinaron 183 observaciones a distintas dependencias de la Administración Pública del Estado, que corresponden a diversos programas estatales y federales por un monto de 571.6 millones de pesos. Los expedientes integrados con estos hallazgos fueron ya turnados a la Dirección Jurídica y de Responsabilidades para determinar la secuela procesal que corresponda.
Durante la presente administración se han iniciado 1.145 procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de igual número de funcionarios públicos, de los cuales 419 son propios y el resto corresponden a otras instancias fiscalizadoras con quienes somos coadyuvantes, 59 a la Auditoría Superior de la Federación, 510 a la Auditoría Superior del Estado y 157 a la Secretaría de la Función Pública Federal. De ellos, han concluido el procedimiento marcado por la Ley 317, resolviendo que 147 funcionarios fueron absueltos y 170 fueron sancionados. Solo durante el periodo que se informa, fueron radicados 218 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales en 118 se ha emitido resolución definitiva y en el resto aún no concluye la secuela procesal. De las resoluciones emitidas en el último año, en 44 de ellas se sancionó a igual número de servidores públicos, consistiendo dicha medida en 20 suspensiones temporales a su trabajo, 7 inhabilitaciones, 17 sanciones económicas. Se emitieron 51 opiniones fundadas a cabildos municipales y en 23 resoluciones se determinó absolver al servidor público procesado. Asimismo, de los resultados detectados por las áreas de fiscalización, se derivó la presentación de 6 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, ello en virtud a que las irregularidades en que incurrieron los servidores públicos pueden ser constitutivas de responsabilidad penal. Y finalmente el secretario de Administración, Roy Barragán Ocampo, pues quizá haya enojado, molesto, fastidiado de tantas acusaciones de parte de la diputada Soledad Luevana Cantú, pues le contestó y mire usted qué fue lo que le dijo. Le pido, por favor, guarde silencio, diputado Eugenia, para continuar con la sesión. Les pido a todos, por favor, se conduzcan con respeto y se centren en los planteamientos de las señoras y señores. Solamente voy a mencionar uno o dos casos, para no abundar en el hoyo del tiempo. El 7 de diciembre de 2012, usted adquirió 8 chalecos balísticos sin hacer licitación de por medio en forma directa. ¿Y sabe qué? Se los compró una empresa que usted tenía, que estaba ubicada a unos pasos de la Dirección de Adquisiciones, que obviamente no es el domicilio el que manifiesta la empresa. Y además, sin existir las pruebas balísticas que marcan la ley antes de comprar cualquier chaleco, porque es para proteger la vida humana de elementos policíacos. Se tienen que hacer las pruebas balísticas, no las hizo, ¿verdad? Y además de eso, en ese mismo tema, la empresa carecía de los permisos para la venta de estos chalecos. Deben de tener permiso oficial de la Secretaría de Seguridad Pública para poder tenerlos. Yo creo que ahí usted, o no sé quién, le va a calificar el tema y qué grado de corrupción es. Pues ahí tiene usted. Lo cierto es que en buena medida las circunstancias económicas por las que atraviesa el estado de Zacatecas son complicadas, son difíciles, son adversas. Extraoficialmente se conoce que han llegado 1.500 millones de pesos o llegarían 1.500 millones de pesos hacia finales del año para que el gobierno cumpla los distintos compromisos que hacia este periodo de tiempo tiene con sus trabajadores, especialmente el magisterio y muchos otros elementos que se suman para el cierre de año en materia presupuestal, que será un año muy complicado en su cierre para el 2015, es lo que se prevé. Y lamentablemente, entre palabras y entre discusiones que parecieran estériles, la circunstancia de la deuda pública ahí está en el Estado,
la circunstancia del endeudamiento prevalece y enfrentamos un proceso electoral complicado, difícil y bastante serio. Así que nosotros el día de hoy le estamos presentando este balance, este análisis general de lo que fueron las comparecencias en la legislatura estatal, agradeciendo a usted el favor de su compañía. Rogelio Ríos Treto en la producción y en la información con Dalena Ramírez, y a usted agradeciéndole el favor de su compañía. Que tenga un magnífico fin de semana.